En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo reparar una batería de carro de la manera más fácil para que dure más de 12 años. Los materiales y herramientas que van a utilizar son los siguientes: 500 gramos de bicarbonato de sodio, 2 litros y medio de electrolito para baterías, un multímetro, un destornillador plano, un recipiente grande, una cuchara, un recipiente con 3 litros de agua de la llave, un embudo, una taza medidora, unos guantes, unos lentes y una cubeta con agua de la llave. Les muestro con el multímetro el voltaje de esta batería que ya no retiene la carga porque se baja el voltaje a menos de 11 voltios en aproximadamente una hora. Procedo a conectar la punta roja del multímetro en el poste positivo de la batería y la punta negra la conecto en el poste negativo de la batería, y vean en la pantalla cómo aparece un voltaje de 10.43 voltios y eso ocasiona que no arranque el auto. Se ponen los guantes y los lentes y lo primero que van a hacer es quitar estos 6 tapones de la batería. Utilizan el destornillador plano y giran los tapones a contrarreloj. En otras baterías, los tapones solo salen haciendo palanca hacia arriba, y en este caso son tapones como tornillos, y así los van retirando uno por uno. Giran a contrarreloj. Este es el segundo tapón. Quitan el tercero. Este es el cuarto tapón. Igualmente con el destornillador plano giran a contrarreloj este quinto tapón y lo retiran. Y por último aflojan y quitan este sexto tapón. Y ya que quitaron los 6 tapones de las celdas de la batería, ahora van a vaciar el electrolito en el recipiente. Así con cuidado agarran la batería y agitan la batería para que salga todo el electrolito. Y vean cómo el electrolito ya está bastante sucio, y esto es lo que provoca que no retenga la carga la batería. Lo siguiente que van a hacer es agregar 250 gramos de bicarbonato de sodio en los 3 litros de agua. Y enseguida los mezclan muy bien con la cuchara. Ahora van a ocupar el embudo y lo colocan en uno de los orificios de la batería y proceden a llenar el orificio con la mezcla de bicarbonato de sodio
y agua hasta que se llene la celda. Y así llenan las otras 5 celdas con la mezcla. Y escuchen cómo burbujea el interior de la batería, que significa que se están limpiando las placas que están llenas de sarro o sulfato, que es lo que provoca que no retenga la carga la batería. Así continúan llenando las celdas de la batería. Vean cómo burbujean las celdas. Siguen llenando las demás celdas de la batería con la mezcla de bicarbonato de sodio y agua. Observen cómo siguen burbujeando el interior de las celdas, que quiere decir que se está limpiando correctamente las placas, se está despegando el sarro o sulfato de las placas. Por último, lleno esta sexta placa. Observen cómo hasta sale disparada la mezcla de bicarbonato de sodio con agua. Y ya que llenaron las 6 celdas con la mezcla de bicarbonato de sodio y agua, enseguida colocan los 6 tapones. Y ya que colocaron los 6 tapones, dejen pasar 60 minutos para que se limpien muy bien las celdas de la batería y se despegue todo el sarro o sulfato de las placas. Ya que pasaron los 60 minutos, quitan los tapones. Y vacían el líquido en el recipiente grande. Agitan la batería para que salga todo el líquido. Y vean cómo salió muy sucio el líquido, porque es todo lo pegado del sulfato o sarro
que estaba en las celdas y placas de la batería. Vuelven a mezclar los otros 250 gramos de bicarbonato de sodio en 3 litros de agua de la llave y por segunda vez agregan la mezcla en los 6 orificios de la batería. Utiliza nuevamente el embudo para que no se derrame la mezcla y así llenan las 6 celdas de la batería. Escuchen cómo siguen burbujeando las celdas y las placas. Llenen por completo las celdas de la batería. Y burbujea porque se sigue despegando el sarro o sulfato que está impregnado en las celdas y placas del interior de la batería. Por eso es muy importante que vuelvan a agregar por segunda vez la mezcla de bicarbonato de sodio con agua para que queden bien limpias las 6 placas de la batería. Las 6 placas de esta batería estaban muy sucias de sulfato que se va formando con el paso del tiempo. Pero con esta limpieza quedarán bien limpias y ya retendrá la carga esta batería. Por último agrego la mezcla de bicarbonato de sodio con agua en esta sexta celda. Vean cómo burbujea y sale todo lo sucio que es el sulfato o sarro que tienen pegadas las placas y celdas. Ya no pongan los tapones y nuevamente esperan 60 minutos para que se despegue todo el sarro o sulfato y queden bien limpias todas las celdas y placas que están en el interior de la batería. Ya que pasaron los 60 minutos, vacían la mezcla en el recipiente. Agitan la batería para que salga todo el líquido sucio y vean cómo volvió a salir bastante sucio el líquido que estaba en el interior de la batería y ya se despegó todo el sulfato o sarro que no permite que cargue y retenga la carga esta batería. Ahora agregan agua de la llave en los 6 orificios de la batería para enjuagar las celdas y las placas que están en el interior. Nuevamente utilizan el embudo y van llenando de agua de la llave cada una de las celdas.
Así se tienen que llenar de agua de la llave las celdas de la batería. Y por último, lleno de agua esta celda. Y nuevamente toman la batería y la agitan para que se enjuaguen muy bien las celdas y las placas que están en el interior. Así agitan la batería y vacían el líquido en el recipiente. Mueven la batería para que se salga todo el líquido y ya quedan bien limpias las celdas y placas de la batería, y solamente voltean la batería de esta manera para que se seque por completo y la dejan así durante 60 minutos. Ya que está seco el interior de la batería, ahora van a ocupar los 2,5 litros de electrolito nuevo para baterías y la taza medidora. A cada una de las celdas de la batería le caben 400 mililitros de electrolito nuevo. Proceden a medir el electrolito con la taza medidora. Y así van midiendo 400 mililitros, observen. Y nuevamente utilizan el embudo. Así lo colocan el embudo en el orificio de la celda y agregan el electrolito poco a poco para que no se derrame. Y así van llenando de 400 mililitros de electrolito cada una de las celdas de la batería. Les vuelvo a mostrar. Aquí están los 400 mililitros. Pasan el embudo en la segunda celda de la batería y con cuidado agregan los 400 mililitros de electrolito nuevo. Pasan el embudo en la tercera celda y con la taza medidora miden otros 400 mililitros de electrolito nuevo. Pasan el embudo en la cuarta celda y miden otros 400 mililitros de electrolito nuevo.
y agregan con cuidado para que no se derrame. Nuevamente pasan el embudo a la quinta celda y miden otros 400 mililitros de electrolito nuevo. Agregan el electrolito en la quinta celda de la batería. Y por último pasan el embudo en la sexta celda y miden otros 400 mililitros de electrolito nuevo. Y lo agregan en la sexta celda. Y así tienen que quedar llenas de electrolito nuevo para baterías las 6 celdas de la batería. Recuerden que cada celda lleva 400 mililitros de electrolito nuevo y en total le caben a la batería 2,5 litros de electrolito nuevo para baterías. Y todavía no pongan los tapones. Por último, cargan la batería con un cargador de baterías o también les sirve un cargador de laptop y tarda aproximadamente 3 horas en cargarse completamente sin poner los tapones para que no se caliente la batería. Yo en mi caso estoy utilizando este tipo de cargador y la aguja del amperímetro tiene que llegar a 0 para confirmar que ya se cargó completamente la batería. Espero a que se cargue esta batería por completo. Ya se terminó de cargar esta batería con el cargador de baterías y ahora les muestro cuál es su voltaje. Conecto la punta roja del multímetro en el poste positivo de la batería y la punta negra la conecto en el poste negativo de la batería. Y vean en la pantalla del multímetro cómo aparece un voltaje de 13.06 voltios y ya retiene la carga esta batería, ya no se baja poco a poco, observen. Y ya quedó bien reparada esta batería con el método que les acabo de enseñar y quedó comprobado que sí funciona al 100%. Ya para terminar ponen los tapones en las 6 celdas de la batería. Primero con su mano los aprietan. Así se fijan que queden bien enroscados en los orificios. Y los aprietan muy bien con el destornillador plano. Recuerden que se aprietan en dirección a las manecillas del reloj. Se fijan que queden bien apretados los tapones para que no haya fuga de electrolito por esta zona. Y ya está lista esta batería que acabo de reparar para instalar en el auto. Ya para finalizar les muestro cómo ya instalé la batería que reparé en este auto y procedo a arrancarlo. Y arrancó correctamente y eso significa que quedó bien reparada esta batería con el procedimiento que les acabo de enseñar y así ustedes realícenlo para que la batería de su auto
les dure por más de 12 años y cada que falle realicen el procedimiento de este video para que nunca gasten en otra batería. Y en otros videos que pueden ver en mi canal les enseño cómo reparar la batería sin gastar nada y utilizando el mismo electrolito. Y también les enseño en otro video cómo cargar la batería con un cargador de laptop. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.